Buenas, buenas. Hola. Qué lindo. Hola. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Qué lindo. Hermanito. Hermoso. Vernos, encontrarnos. ¿Se escucha todo ok? ¿Cómo están? Quería compartir un ratito una síntesis. Qué hermoso. Bueno, quería compartirles que hace unos años, cuando empecé como a buscar herramientas que tuvieran que ver con, con ciertos procesos neurológicos, buscaba información sobre el sistema nervioso central, sobre las enfermedades que tenían que ver con ciertas interferencias psíquicas. Bueno, todo eso me llevó a estudiar a Buenos Aires. En Buenos Aires estudié un año bioneuroemoción, que viene de la neurociencia, tomado hacia un programa que se llama Proyecto Neurovida, Bioneurovida, que bueno, tiene el propósito de rescatar la vida en su armonía, ¿no? Generar un proceso de transformación biológico y bueno, eso me dio mucha información que en ese momento no podía procesar como hoy y bueno, creo que como todos en el camino vamos como mirando hacia atrás todo lo que hemos hecho, los lugares a los que el alma nos ha llevado y vamos sintetizando todo ese recorrido. Y hay un mago que lo deben conocer, que es Joe Dispenza. Joe Dispenza ha compartido mucho sobre los instintos primitivos de nuestro cerebro y de la conexión de la hipófisis, de la pituitaria, de la glándula pineal, de los lectores que tiene nuestro cuerpo y el sistema endocrino, por ejemplo, y cómo podemos alcanzar una coherencia entre el corazón y el cerebro. Cuando esa coherencia se habilita, ahí viene, por el simple hecho de generar ese circuito armónico, viene la capacidad de lo que él explica en sus palabras científicas como la conexión con el campo unificado, que el campo unificado al final es lo que nosotros esotéricamente le hemos tratado de dar nombre, que ya sabemos toda esa parte esotérica con esta parte científica se unen en todos los puntos y nosotros lo podemos llamar como el campo cuántico o inclusive la multidimensionalidad. Él lo explica desde esa parte científica de cómo al generar esta coherencia entre el corazón y el cerebro se habilita la posibilidad de entrar en el campo unificado y ahí, bueno, él ha explicado experiencias que ha tenido con ciertos seres en un estado de coherencia, que eso se puede medir con máquinas, ¿no?
Un corazón coherente genera un estado de homeostasis, genera un estado de neutralidad, un pH neutro, genera un estado de armonía en nuestro cuerpo. Es como si el cuerpo fuera un cuenco y de repente se armonizara completamente. Y eso nos habilita nuevas visiones de la realidad. Lo que quería traer con esto, que ya de a poquito lo vamos a ir conectando con el título que le di a este live, es que en toda esa experiencia, cuando estudié bioneuroemoción, siempre se hablaba de los traumas, del estrés, de procesos que quedaban guardados en nuestro cerebro, inclusive a nivel físico. Se hablaban de los focos de Hammer, que bueno, ahí está toda esa medicina. Y lo más llamativo es que el proyecto que se planteaba era la trascendencia de lo que llamamos el complejo R, que el complejo R es nuestro cerebro reptiliano. Esta información en su momento quedó ahí y claro, después teniendo experiencias, nosotros solo podemos comunicar lo que hemos encarnado. Y hay un proceso que tiene que ver con la coherencia de la información. Cuando nosotros, es como decir, les voy a dar y les voy a contar lo rica que es esta fruta y todas las propiedades que tiene y todos los beneficios que esto trae, pero no sirve de nada si ninguno de ustedes la prueba por sí misma, ¿no? Entonces, yo considero que la existencia un poco es así, ¿no? Y todo lo que hoy podemos poner en palabras es lo que en realidad nos ha atravesado, es en lo que nos hemos convertido, porque si nosotros tenemos la capacidad de explicar un proceso, de explicar algo, es porque esa información ya ha generado una coherencia en el corazón y en el cerebro. Ya está instalada la información. Y bueno, eso habilita a ciertos procesos que ya me voy a meter ahí. Pero ¿qué quiero traer con esto? Que nosotros, cuando empezamos a buscar, hoy hablábamos de las búsquedas que tenemos espirituales, o de las búsquedas a veces ni siquiera espirituales, ¿no? Que al final todo es espiritual, porque espiritual viene de la palabra espiral, espirar, que viene de respirar. Entonces, solo con el hecho de estar respirando, estamos siendo seres espirituales. Entonces, vuelvo al tema de que en el camino de todos siempre hay una búsqueda de respuestas, ¿no? Todos buscamos, y hoy me recordaba cuando me abría mis propios registros akáshicos, buscando respuestas de dónde venía, quién era mi familia estelar, cuál era mi misión en la Tierra, por qué tengo esta familia que tengo, qué tengo que hacer. De alguna forma buscaba que alguien o algo me dijera, ¿no? Qué era, cuál era la dirección que había que tomar. Y empecé a entender, por experiencias que tenía, que yo podía encontrar muchas respuestas en libros. Me podía abrir los registros akáshicos 500.000 veces en el día, o no sé, con otras personas y con diferentes personas, y siempre una búsqueda, y al final había como un desbalance, yo lo sentía así, entre esa realidad como casi que utópica, como tan expandida y espiritual, muy pisciana, y la realidad física, ¿no? Había como una desconexión, que esa es la coherencia de la que se habla en la neurociencia al final, la coherencia entre el corazón y el cerebro. El cerebro tiene la capacidad de, como órgano al final, es un comandante, es parte de un comando grande de nuestro cuerpo, y es guardián de este sistema que es el sistema endocrino, que es el que le da el comando al cuerpo físico. Entonces nuestras reacciones
nuestras acciones, nuestra voluntad muchas veces está dirigida por la información que tenemos en estas glándulas. Y la información que tenemos en estas glándulas, más que nada en la hipófisis, que esto tiene mucho que ver con la fertilidad también, estas glándulas cuando están en coherencia con el pulso cardíaco, con el corazón, cuando estamos en un estado de armonía, segregan hormonas que lo que hacen es armonizar nuestro cuerpo. ¿Y a qué voy con esto? Que en ese momento yo me veía que estaba en un plano más mental de búsqueda, como que podía ver todo compasivo, todo amoroso, veía seres y siempre estaba en un estado como de paz y amor, pero me pasaba después en la tercera dimensión con personas que me sacaban del eje, que me irritaban completamente, no podía tener una conversación sana con mi mamá, mis relaciones eran desde la autodestrucción completamente y cómo yo trataba mi cuerpo. Entonces empecé a notar esta diferencia, como esta distancia abismal entre esa cuestión más ermitaña de estar conmigo misma y conectada con toda esa realidad, y después cómo hacía para traerlo a la tierra, ¿no? Esa experiencia. Entonces, lo que quiero traer con esto es que hay un proceso que se tiene que trabajar, que es el instinto primitivo, el instinto de supervivencia, y es tener un entendimiento sublime y completo de cómo funciona nuestro cuerpo físico, porque toda esa conciencia espiritual ha diseñado un alma y el alma ha diseñado un cuerpo. Entonces, este cuerpo está al servicio del alma. Cuando este cuerpo está completamente condicionado por procesos ancestrales, por historias del pasado, y que seguimos segregando ciertas hormonas que lo que hacen es, vamos a decir, como apagar la percepción, no hay forma de que podamos realmente tener una experiencia coherente. Siempre vamos a estar como fluctuando como en una especie de polaridad, ¿no? Entonces me viene que después de recorrer todo ese tiempo, todos esos años con esa información, se han presentado un montón de explicaciones en mi mente divina, como información que tiene que ver justamente con toda esta energía del reptil, que está relacionada a la serpiente, a la información, que está vinculada a la sabiduría, y cómo en los símbolos de la humanidad ha estado representada la serpiente de una forma dañina. Entonces, hoy en día es fundamental que podamos nosotros cambiar la visión que tenemos sobre los instintos primitivos y más que nada sobre lo reptil, porque la biología ha llegado, imaginen que nuestro cuerpo hoy, lo que ha pasado con el ser humano, es que es el resultado de toda la evolución de la Tierra, que obviamente esto está retocado en otras dimensiones, pero no voy a entrar ahí ahora. Toda la evolución de la Tierra está en nuestro cuerpo. Toda la información que ha venido del océano, del primer contacto del agua con la existencia, está en nuestro cuerpo físico. Entonces, es muy valioso entender que hubo un proceso evolutivo y la evolución tiene momentos, pasos, eras, épocas, ¿no? Dimensiones. Y una de estas dimensiones, que es lo que ha marcado la conducta primitiva, de la humanidad para sobrevivir, que al final el concepto de supervivencia era conservar la vida, ¿sí? Ser un biocéntrico, conservar la vida. Ese instinto viene de cuando los animales, es una capa embrionaria dentro de nuestro cerebro, que tiene que ver con ese complejo R, el cerebro reptiliano, de cuando los animales salieron del agua y se empezaron a arrastrar por la tierra. Fue un momento evolutivo, una evolución. En ese momento, una parte de la creación de la tierra se iluminó, porque pudo crear una nueva forma de vida.
Entonces, eso está marcado en una capa embrionaria de nuestro cerebro que lo que hace es seguir activando ciertos procesos biológicos para que nosotros respondamos de la misma forma como si fuéramos reptiles, que son instintos primitivos, ¿no? Que esos instintos primitivos al final, digamos, tienen que ver con respuestas. La respuesta que nosotros podemos tener, por ejemplo, si vemos que nuestro territorio es amenazado. Por eso pasa muchas veces que, y esto lo he visto en muchas personas, en mí también, y en todas las conversaciones que tengo siempre aparece este tema, de que vuelvo a lo mismo, podemos tener toda esa información espiritual, pero si no tenemos trabajado el territorio, el sentido de territorio y todo lo que eso trae, no hay una raíz, una base sólida donde se pueda anclar la conciencia cósmica. Entonces, el trabajo con nuestro territorio es trascender estos instintos que tienen que ver con, imaginemos en este instante, que estamos en una habitación y de repente entra un jaguar de la nada. Ni siquiera hay forma de pensar lo que se va a hacer para sobrevivir, porque el cerebro no está creado para fallar, no está diseñado para fallar, no falla nunca. Entonces va a enviar un comando al cuerpo para luchar contra ese puma o eso que parece una amenaza, ¿sí? Y acá voy a ir con algo que es fundamental. Nuestro cerebro, así como no está hecho para fallar, tampoco entiende lo que es real de lo que es una ilusión. Por eso puede ser que esa amenaza que nosotros estamos sintiendo en el territorio, que sigue activando esos instintos primitivos del cerebro R, del complejo R, sean nuestras relaciones. Muchas veces ese puma del que yo estoy hablando es para nuestra mente, nuestra madre, nuestra pareja, nuestro jefe, personas. Y es importante esto tenerlo en cuenta. Lo que va a hacer el cuerpo va a venir de ese instinto que nos invita a conservar la vida, va a luchar contra eso que parece una amenaza, va a salir corriendo o va a ir a esconderse. Cuando se esconde uno, muchas veces he visto este programa muy anclado en el útero de las mujeres, con esta cuestión de que viene detrás, muy escondido detrás de la desvalorización y de una falta de reconocimiento de sí misma, y esta necesidad de desaparecer del mundo, que nadie me vea, no quiero ser vista, ¿no? Más que nada porque soy sanadora de útero, entonces la cantidad de personas del 100%, el 98% han sido mujeres, entonces por eso lo pongo como ejemplo. Y esto de esconderse, que es desconectarse de la vida, es un instinto que se activa para que la presa no escuche ni tu respiración ni el latido de tu corazón. Quedas absolutamente quieto, castrado. Otra posibilidad es la de luchar y la cantidad de energía que invierte nuestro cuerpo para luchar contra el depredador. Entonces me pregunto a mí misma, ¿cuáles son los depredadores que yo todavía estoy sosteniendo en mi vida? Donde todavía yo sostengo esta necesidad de esconderme, de no ser visto. Donde todavía sostengo esta necesidad de luchar contra una matriz, contra esto, contra el sistema, contra lo otro, es lo mismo para el cerebro. ¿Cuáles son los lugares donde todavía yo creo que tengo que correr porque hay una amenaza, me tengo que apurar para llegar a un lugar? Esto genera que la adrenalina de nuestro cuerpo se eleve a la máxima expresión y genera un estrés constante. Entonces, al final, ¿cómo es posible que uno pueda elevarse en sí mismo? Que ahora vengo con el tantra blanco esto. ¿Cómo es posible que uno pueda hacer un proceso de este tipo si todavía sigue actuando desde esos lugares primitivos, sin reconocerlo? Entonces es fundamental en este tiempo empezar a
cambiar la biología, porque para eso ha sido diseñada. Nosotros, con la frecuencia álmica que traemos, tenemos la capacidad de transformar la materia, y eso es parte del propósito planetario dentro de este planeta. Elevar, iluminar la biología. Iluminar la biología, ¿qué quiere decir? Poner luz donde había sombra. ¿Qué es sombra? La sombra representa el inconsciente. Por lo tanto, parte de lo que nosotros llamamos despertar de la conciencia, la iluminación, seguir a los maestros que hemos visto, que han dejado un legado de cómo llegar a través de diferentes caminos a un estado de luz, de iluminación, de paz. Justamente tiene que ver con esto, con reconocer cuáles son las condiciones que tiene nuestra biología. Y esto uno se da cuenta con el entorno más cercano, cuáles son las formas que tenemos de reaccionar a los estímulos. De eso pasa otra cosa. Joe Dispenza decía que cuando nosotros tenemos esta coherencia con nuestro corazón, porque cuando nos vemos amenazados, ¿sí? Disculpen el griterío de fondo, pero hoy es sábado a la noche y ya creo que es la 1 de la mañana acá y deben estar por salir en el hotel. Cuando se genera una coherencia con el corazón, porque lo primero que impacta es el ritmo cardíaco, ¿no? Que es el motor de la existencia. Entonces se bombea mucho más sangre, pero ese comando lo envía una conexión que es una sinapsis, es un instante en donde nuestro cerebro interpretó que eso es una amenaza. Entonces activa todo un instinto, ¿no? Y eso lo que hace es llevarnos a diferentes niveles de conciencia rápidamente. Cuando hay una coherencia donde eso ya está integrado, que es la famosa neutralidad que hablamos en este nuevo tiempo, al final es ese punto de homeostasis, de equilibrio interno biológico, para que así se pueda recibir esa información, ¿no? Por añadidura, se revela la verdad, se habilita una nueva línea de tiempo, porque no es lo mismo vivir constantemente con este sistema súper activo en nuestra biología a vivir en un estado más de quietud, de gratitud, o de pónganle la palabra que quieran. Las líneas de tiempo son diferentes porque uno empieza a crear la realidad desde la vibración interior, y esto ya lo sabemos. Entonces, lo que decía Joe Dispenza es que en ese momento donde hay una coherencia se instalan nuevos dispositivos neurológicos, se instalan como nuevos programas que acá voy con esta coherencia. Podemos hablar todo de la nueva tierra y está toda la información, pero ¿cuánto de todo eso nosotros hemos vivido realmente en nuestro cuerpo? En el cuerpo, no en la experiencia espiritual, en una experiencia de meditación, de estar solos con nosotros mismos en un monte, meditando, sino de tener una experiencia real. ¿Cuántas son las experiencias que tenemos hoy en día donde vemos la posibilidad que tenemos de transformar la realidad? Eso es fundamental. Algo que empecé a compartir hace 2 años aproximadamente, que me van llegando como conclusiones, ¿no? Tenía que ver con la soberanía. La soberanía representa el estado de nuestro ser, que ya es un ser soberano, una conciencia soberana, que desde mi punto de vista representa que nada tiene poder sobre él, no hay una deidad mayor, pero no desde el ego de sentirse que uno es superpoderoso y que no hay nada igual que uno. Al contrario, es un estado de humildad tan profundo que uno se convierte desde esta conciencia de yo soy en el otro. Entonces no hay forma de que algo pueda tener poder sobre uno mismo porque uno ya se ha reconocido en la totalidad. Y ese es como una expansión de conciencia que estamos teniendo todos. Estamos yendo internamente hacia esa comprensión de lo que es la soberanía. Entonces,
Es muy interesante lo que pasa con los animales, porque así empezó la historia de la conversación de hoy, con la serpiente y este cerebro que está dominado por un patrón para conservar la vida, que era salir del agua y entrar en la tierra. Justamente cuando, desde mi interpretación, cuando trabajamos sobre nuestra energía sexual, que al final no es más que tejerse a sí mismo, que es volver a unir las piezas dentro de nuestro cuerpo y darnos cuenta, tomar conciencia de la tecnología que tenemos. Eso es. Cuando ese proceso empieza a despertar en el cuerpo, hay un umbral donde hay que aceptar la fuerza destructiva de la oscuridad, que está representado en un montón de deidades. Esa fuerza oscura, la oscuridad representa el inconsciente. La oscuridad es la noche. La noche representa el aspecto femenino de la creación. Es como la primera mujer, como esa energía de Lilith, de la luna negra. Es lo femenino. Es el útero. Dentro del útero no hay luz. Hay oscuridad, hay sombra. Es una dimensión oscura. Ahí es donde se conserva la vida. Ahí es el aspecto donde se da el aspecto femenino de la creación. Cuando la energía sexual interna de nuestro cuerpo, sexual o vamos a decir, vamos a hablar de tantra ahora, cuando toda esta energía empieza a despertarse, tenemos la posibilidad de trascender todo ese aspecto oscuro. Pero esa energía no se eleva por sí misma, por algo externo, sino porque hay una toma de conciencia de justamente lo que representa para nosotros todo el instinto primitivo. Porque un ser que empieza a elevar su energía, que empieza a expandirse, ya no necesita nada, se eleva naturalmente. Cuando ese estado se empieza a sublimar, todo lo que es el instinto animal, que es una tremenda sabiduría que nosotros portamos en nuestro cuerpo, que la usamos constantemente, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que enfocarnos, cuando tenemos que divertirnos, cuando tenemos que navegar en dimensiones de nosotros mismos, utilizamos fuerzas animales sin darnos cuenta. Y estos son arquetipos, símbolos. Estos arquetipos psíquicos lo que hacen cuando nuestra energía sexual se empieza a elevar o podemos llevar todo ese flujo direccionado desde la autodisciplina hacia la conciencia expandida, hacia la zona superior de nuestro cuerpo, ese animal se convierte en un animal de poder. Y esto lo vengo compartiendo, ya me lo deben haber escuchado muchas veces las personas que han ido a los retiros, jornadas, porque siento que es importante y siento que es un mensaje que hay que transmitir, de cómo podemos transformar esa energía animal en un animal de poder, en un animal intuitivo. Cuando esa energía se eleva, hay un proceso de encontrarse con lo puro de uno mismo, con lo puro, que es el humano unido a lo cósmico, un humano galáctico que se reconoce conectado a ese campo unificado, a ese campo cuántico, pero que a su vez es un animal de poder, tiene la fuerza de la tierra y del cielo en sí misma. Eso es cuando la personalidad se integra. Una personalidad desintegrada es cuando habitamos espacios de supervivencia, de completa polaridad para un lado o para el otro. Justamente lo que está sucediendo ahora es que nosotros nos estamos dando cuenta de esto, y a nivel colectivo, no es como antes que uno cada tanto y ese uno cada tanto explicaba y enseñaba y empezaba a transmitir el aprendizaje, lo que había reconocido en sí mismo a través de las palabras, y ahora está pasando a nivel masivo. Entonces me parece importante compartir este mensaje para que cada uno en esta búsqueda que tenemos podamos entender que este proceso se da
Cuando se integra esta parte que es primordial, es nuestro origen, y es importante empezar a verlo en lo cotidiano. Hablando del Tantra blanco, cuando nosotros dirigimos nuestra voluntad, la voluntad tiene que ver con el centro solar de nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos en la personalidad y en el ego, que le llamamos a veces, la personalidad se crea a base de la supervivencia. Cuando, desde pequeños, cuando somos niños, que empezamos a entender de qué forma vamos a ser para ser aceptados, para pertenecer a un grupo, para ser vistos, para ser reconocidos. Esos instintos son para sobrevivir, porque cuando estamos en una manada animal, tenemos que ser como el resto de la manada, si no, quedamos afuera. Entonces, ese instinto está en nosotros de hacer ciertas cosas para ser reconocidos, vistos, supervivencia. Esa parte de nosotros que todavía, desde mi punto de vista, es parte de una caída de conciencia, que ahora estamos tomando conciencia de esto, lo que hace es empezar a encajarse en una parte de nuestro cuerpo y se va instalando. Es como algo que se va metiendo, se va enquistando. Después nos encontramos ahora de grandes con toda la información de que queremos activar la humanidad solar, el nodo solar de nuestro cuerpo, la voluntad divina, la no sé qué, no sé cuánto, pero hay cosas que todavía no podemos resolver en la materia, porque la personalidad se ha enquistado de tal forma que nosotros hemos creído que somos esto solamente para sentir que pertenecemos a un grupo. Cuando el cerebro R, el cerebro reptiliano, empieza a transformarse, que cambiamos nuestras acciones, esa personalidad se empieza a disolver y se empieza a develar la verdad. Cuando nosotros decimos, se cae un velo, esto, lo otro, se empieza a develar eso. Entonces, ese nodo solar de nuestro cuerpo pasa de hacer la voluntad de nuestro ego y de la personalidad, que lo que busca es poder, control, primitivo, como lo haría un macho alfa. Busca ser el alfa, busca ser el grande, porque eso está en la condición de nuestra biología. Cuando eso se transforma, se abre la otra voluntad, que es la voluntad divina. Es diferente. La voluntad divina es una sensación de servicio, de compasión. Se habilita un estado de belleza en nuestro cuerpo, de aceptación, de entendimiento, de comprensión. Entonces, justamente cuando la voluntad y la autodisciplina están dirigidas hacia un propósito mayor, se activa esto que llamamos el Tantra blanco, que es una práctica, es un nombre, pero vamos a decir que parte de las palabras que vienen del Tantra también tienen que ver con tejer. Entonces es volver a abrir todo el tejido nuestro, y con esa voluntad divina y la autodisciplina, porque la disciplina que viene del adulto, el niño no tiene disciplina, el adulto es el disciplinado, es el que tiene la voluntad de hacer un cambio por él mismo, no cuando está mostrándose frente a otros, sino cuando está solo, porque no importa lo que nosotros podamos mostrar acá, ¿no? Y lo que podamos decir, sino que lo más valioso está en la disciplina que tenemos y en la voluntad que tenemos con nosotros mismos cuando estamos solos, cuando no hay que demostrarle nada a nadie, cuando nadie nos está viendo, nadie nos está escuchando. Ese es el mayor compromiso con nosotros. Cuando esa energía se eleva hacia un plan divino, hacia un plan superior, se activa esta frecuencia blanca, que por todo lo que he estado recorriendo este último tiempo, entiendo que este Tantra blanco que estamos recordando está relacionado a el código original del primer momento de contracción de la diosa Universus o del universo, pero es femenino, ¿no? Porque es una matriz de la Universus, vamos a decir. En el primer momento de contracción, cuando se expande la energía, donde se crea toda la realidad, esto tiene que ver con el origen del universo, del Universus, de toda la creación, de las dimensiones y toda la existencia. En esa primera contracción
se habla del código del humano primigenio, del código original, que algunos llaman Adam Kadmon, que otros tienen otros nombres, pero al final es lo mismo, ¿no? Se habla a nivel simbólico de una plantilla original. Es como si uno pudiera recuperar una parte de sí mismo o reconocer que puede empezar a habitar desde ese punto de vista, como realmente creadores de la realidad, con la capacidad de transformar la materia, con toda la fuerza que tiene eso. Pero para eso, para llegar a una comprensión en cuerpo, alma y espíritu, primero el cuerpo. El cuerpo es lo que hay que abrir, hay que enseñarle una nueva forma de relacionarse con la vida para poder entrar en esta frecuencia de lo que estamos hablando, de que para mí el Tantra blanco viene conectado a esta experiencia, esa experiencia que está relacionada con los reptiles que estuve compartiendo todo este tiempo, con el trabajo minucioso que venimos haciendo, de lo que vengo compartiendo en los retiros y jornadas a través de prácticas de respiración, de la palabra, de lo simbólico, que va abriendo comprensiones en nuestro cuerpo para entender lo que es, desmistificando el proceso, sacándole toda la mística espiritual, sino a un proceso concreto de cuerpo, de aire, de respiración, de movimiento, y que eso nos lleve a habilitar estas nuevas dimensiones en nuestro cuerpo. ¿Qué más? Por ahí vamos. Una vez que este tantra blanco que se empieza a expresar a través de nosotros, habilita un espacio de comprensión de lo que es esta plantilla, de lo que es este tejido del que estoy hablando, de la primera contracción del universo. Cuando eso se instala, es como que se instala un programa en la mente divina, una información que habilita en el cuerpo a través del centro de comando. Es como el comandante de nave, yo siempre uso esa palabra. Los comandantes de naves que siempre decimos, los comandantes de naves que están como en otra dimensión, al final, así como es arriba es abajo, el comandante de nuestra nave, de nuestro cuerpo físico, que es nuestro templo, tiene que ver con todo este sistema de comando. Todo este sistema de comando de la hipófisis, de la pineal, de la glándula de la pituitaria, del sistema endocrino, el sistema de glándulas, es un centro de comando de nuestro cuerpo. Entonces, retornando a esta información del Tantra blanco, una vez que se habilita esa comprensión, es como si volviéramos a respirar un hilo blanco. Un hilo blanco es como el tejido de una araña, ¿no? Un hilo que se conecta, que se conectó y que estuvo conectado siempre y que siempre está conectado. Pero ahora lo podemos respirar, porque respirar, que es expirar, que es espiral, que es espiritual, es estar en el espíritu. Es directo. Y en ese instante ya no hay más búsqueda, porque no hay mente, pero no de la mente de que vamos a dejar de pensar, sino que nuestra conexión neuronal, la sinapsis, la información va a estar sintetizada. Entonces se habilita la presencia, la contemplación, lo que en los escritos está como el paraíso. Y todo ese recorrido que estuve haciendo durante este tiempo es la base de lo que hoy estoy compartiendo justamente en estos eventos, en los encuentros, y quería hoy compartir esto. Sentí una inspiración a volver a traer el tema. Me estaba acordando de esto que les compartía, de lo que estudiaba en su momento, que nada de eso parecía que tenía que ver con algo espiritual, pero se van uniendo estas dos piezas, y así como es arriba, como está todo este diseño armado,
como un código reptiliano en luz, es el diseñador de la estructura de la creación de la humanidad. En este punto, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestros comandos no pudieron soportar semejante pureza, porque no era el tiempo, simplemente por eso. No nos vamos a castigar pensando en cualquier cosa, solo porque no era el tiempo. Entonces, en este nuevo tiempo, en esta nueva línea de tiempo, está la posibilidad de empezar a registrar esto en el cuerpo. Y fíjense que todo esto que estoy diciendo, de alguna forma, explica el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hemos diseñado esta personalidad? Y lo interesante no es saberlo, sino qué hacemos con eso. Porque ahí hay un potencial, hay una energía, y es lo que ahora el humano va a empezar a administrar con sabiduría, porque se va a empezar a disciplinar a sí mismo. Cerrando toda esta historia, y ahora voy a leer unos mensajitos ahí, justamente cuando alguien, un humano, administra su energía vital, administra su energía sexual, hay una autodisciplina, hay una voluntad dirigida hacia un plan mayor, superior, o vamos a decir expansivo, contributivo. Cuando eso pasa, es porque se ha integrado el origen del Génesis, que es la madre y el padre, porque el niño no es disciplinado, el niño siempre va a estar mirando hacia atrás, a que el padre o la madre le resuelva la cosa. La madre para nosotros es la Matrix, estamos esperando que nos dé algo, que resuelva. El padre para nosotros representa el espíritu, pidiendo toda la vida, pidiendo a los seres de luz, a esto, a los otros, que estén ahí. ¿Y cuándo es que vamos a poder cerrar eso? Respirarlo, respirar todo lo que representa esa esfera de información, de ese origen, de esa Vesica Piscis, cuando se pueda abrir, ya no mirar a ver quién va a disciplinarnos, quién va a enseñarnos, quién va a explicarnos cómo administrar nuestra energía. Ya está disponible para que cerremos esa línea de tiempo de estar esperando. Y esa familia, cuando se cierra en nuestro cuerpo, se habilita lo que nosotros llamamos el adulto, pero un adulto consciente, que se da cuenta de que su cuerpo físico ha sido creado por el alma, y ahí se permite que sea la voluntad del alma. Entonces, cuando la voluntad del alma es a través de un cuerpo, ¿de qué forma vamos a mirar a nuestros padres, a la tierra y al cielo, a papá y a mamá, el día y a la noche? Con amor, con aceptación. Y todo lo que no está integrado en esa brecha de tiempo de esas dos cosas tan simples, cuando eso no está integrado se proyecta, se proyecta, se proyecta, se proyecta, se proyecta, se proyecta. En el jefe, en la pareja, en la amiga, en el trabajo, en la conexión con el internet, en la conexión con la comida, en la conexión con no sé qué, en las relaciones sexuales, se proyecta, y se va distorsionando, se va deformando la matriz. Entonces al final estamos completamente perdidos ahí en una cosa que tenemos un montón de quilombos y no sabemos para dónde disparar, literal, porque perdimos la dirección. Es cuando uno siente que ha perdido el norte, el eje, porque ha perdido la voluntad, porque sigue esperando que alguien le diga lo que es y que alguien le resuelva la historia. Entonces
el nuevo humano, este humano tántrico blanco, de mi punto de vista, va a generar muchos cambios, muchísimo, porque inclusive para los nuevos niños que están naciendo, la historia va a ser diferente. Se los libera de todo un peso, de toda una carga, que a nivel inconsciente esto se llama el proyecto sentido. Y bueno, justamente esta coherencia, para ir cerrando, esta coherencia entre el corazón y el cerebro y todo lo que veníamos hablando, al final nos da una sensación de estar completos. Cuando se ha completado el génesis, que es la estructura de la creación, de la vida, cuando todo eso está completo, ya no hay búsqueda. Como volví a decir hoy, solo es presencia, existencia, esencia. Es el tiempo verdadero. Y el tiempo real de cada ser humano, aunque no lo crean, está comandado por una de las glándulas, que es la glándula tiroides, que está en conexión con el corazón, en conexión con la hipófisis. Y al final, bueno, es todo un proceso físico, ¿no? No me voy a ir más allá. Pero bueno, eso quería compartir. Gracias. Edu, lindo. Para bajar el cielo a la tierra hay que subir la tierra al cielo. La Kundalini ascendiendo el estado de iluminación. Qué hermoso, hermanita. Caro, quiero el libro. ¿Ya publicaste tu libro físicamente o está en Amazon? Un libro extraordinario. Pásanos ahí, porfi, el nombre del libro que escribiste, que es... Bueno, habla un poco de esto, ¿no? Está hermoso. Explicaste el proceso completo. Es posible que así se perciba, porque hay una sensación de resonancia, una resonancia. Siento que el tiempo es relativo a la respiración. Podemos hablar del tiempo en otro live, que es muy bonito. El tiempo es muy interesante. Había una raza en el origen de la tierra de Mu que llamaban los Eles. Ellos traían la sabiduría desde otros espacios estelares sobre cómo se comportaba la energía, cómo se comportaba la materia, cómo se comportaba el espacio, y creo que era así, el espacio, y solo quedaba transmitir la información de cómo se comportaba el tiempo a través de los cuerpos avatáricos. Ellos eran viajeros del tiempo. Algunos se quedaron, transmitieron esa información y otros retornaron a sus lugares de origen. Eran seres muy potentes, cíclopes. Esa información está en nosotros y de a poco vamos a ir reencontrándonos con eso. Qué bonito. Bueno, ahí va. ¡Ay, qué lindo! Sale ahora en Argentina. ¡Qué alegría, claro! Con prólogo hermoso tuyo, hermana. Sí, qué bonito esa oportunidad de escribir el prólogo de ese libro. Qué emoción, qué emoción. Bueno, ahí ya prontito entonces lo voy a tener en mis manos. Tan claro lo que decía el cuerpo físico. Veo mucha gente enfocada en las energías, en lo cósmico, por desconectar el cuerpo y la disciplina. Sí. Gracias, hermanito hermoso, te amo. No se puede sostener la ascensión para mí sin conexión con el cuerpo físico, claro. Y la historia también es que nosotros en esta nueva era nacemos con este proyecto de llevar la materia a su máxima frecuencia, a un estado de iluminación, sin desencarnar. O sea, sin morir, ¿no? Sin dejar el cuerpo, con el cuerpo, se hace con el cuerpo.
con cuerpo y alma, y espíritu, todo junto, no se puede desprender nada. Yo creo que, no sé, quien ha creado toda esta experiencia ha sido excitante, o sea, es como una película, es muy fuerte. Si lo pensamos, lo miramos desde arriba, 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 arriba. Muy hermoso. Bueno, para no hacerlo tan largo y que se pueda compartir esta información, me voy despidiendo acá y los invito también a los encuentros presenciales en Argentina. Me invitaron para el congreso de ERCS, el 4º congreso, con unos hermanitos muy hermosos que subí hoy el flyer el 21 de enero. Y el 22 de enero vamos a estar ahí en Arcadia, en un templo muy poderoso, compartiendo sobre el hexaedro planetario y todo lo que eso trae. Ya vamos a compartir más info, unos videitos. Y hay un evento muy interesante que es el retiro, el primer retiro que voy a dar allá a la vuelta para el 2023 con mi hermanito Martín de Agostino, hermoso. Vamos a compartir este encuentro en Ongamira sobre el trabajo justamente de la plantilla reptiliana blanca, que es información que recibí, terminé de cerrar ahí en la India. Así que, bueno, quien quiera sumarse ya saben que son más que bienvenidos, y para los corazones resonantes, quien sienta estar ahí, ahí nos vemos. Así que gracias por estar y nos vemos prontito. Seguimos compartiendo en estos días. Ahí está, hermanito, gracias. 3, 4 y 5 de febrero. Hermoso. Un abrazo grande y nos vemos prontito.